Esta pregunta viene de Daniel, quien contó: cuando tenía unos 8 años, en un día gélido mientras quitaba nieve en Colorado, imaginé lo increíble que sería teletransportarme por un instante a la superficie del sol y regresar de inmediato. Creí que con eso bastaría para entrar en calor sin correr peligro. ¿Realmente funcionaría? Por sorprendente que parezca, esto no lograría calentarte. La temperatura en la superficie del Sol ronda los 5800 Kelvin. Si permanecieras allí por más tiempo, acabarías carbonizado, pero un nanosegundo es un lapso extremadamente breve, apenas suficiente para que la luz recorra unos 30 centímetros. Supongamos que estarías mirando directamente al Sol. Normalmente, es recomendable evitar hacerlo, pero si llena por completo tu campo de visión, sería casi imposible no verlo. Durante ese nanosegundo, aproximadamente 1 microjulio de energía llegaría a tu ojo. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de luz es similar a la que recibirías si abrieras y cerraras rápidamente los ojos frente a una pantalla de computadora encendida. ¿Existe un término para eso? Como un parpadeo, pero al revés. Parece que debería haber una palabra para describirlo. En fin, durante ese nanosegundo en el Sol, una avalancha de fotones entraría en tu ojo, impactando las células de tu retina. Sin embargo, al regresar instantáneamente a casa, esas células aún no habrían tenido tiempo de reaccionar. En los siguientes milisegundos, equivalentes a millones de nanosegundos, la retina, habiendo absorbido una gran cantidad de luz, comenzaría a procesar la información y a enviar señales a tu cerebro, indicando que algo ocurrió. Aunque solo pasarías un nanosegundo en el Sol, tu cerebro tardaría mucho más en darse cuenta. Desde tu perspectiva, lo único que percibirías sería un destello, que parecería prolongarse más allá del instante en el Sol, desapareciendo solo cuando las células de tu retina se estabilizaran. La cantidad de energía que tu piel absorbería sería insignificante, aproximadamente 10 milímetros julios por centímetro cuadrado de piel expuesta. Para ponerlo en contexto, según el estándar IEEP 1584, si mantienes tu dedo en la llama azul de un encendedor de butano durante un segundo, recibirías alrededor de 5 julios por centímetro cuadrado, lo suficiente para causar una quemadura de segundo grado. En comparación, el calor absorbido durante tu brevísimo paso por el Sol sería cientos de miles de veces menor. Así que, más allá de un leve destello en tus ojos, es probable que ni siquiera sintieras diferencia en tu piel. Pero, ¿qué pasaría si tu cálculo de coordenadas fuera incorrecto? La superficie del Sol, aunque extremadamente caliente, es relativamente fría en comparación con su interior. Es mucho más caliente que cualquier lugar en la Tierra, pero en contraste con el núcleo solar, su temperatura de unos miles de grados parece moderada. Sin embargo, el interior del Sol es otra historia. Allí, las temperaturas alcanzan varios millones de grados. ¿Qué ocurriría si, en lugar de aparecer en la superficie, pasaras un nanosegundo dentro del Sol? La ley de Stefan Boltzmann nos permite calcular la cantidad de energía térmica que absorberías si estuvieras dentro del Sol, y, sinceramente, no sería nada bueno. En solo un femtosegundo dentro del Sol, ya habrías superado el umbral para una quemadura de segundo grado según el estándar IEEP 1584b. Dado que un nanosegundo equivale a 1.000.000 de femtosegundos, el tiempo que planeas pasar allí es mucho más peligroso de lo que imaginas. Esto no terminaría bien para ti. Aquí viene una buena noticia. En las profundidades del Sol, los fotones responsables de la energía tienen longitudes de onda extremadamente cortas. No se trata de luz visible, sino principalmente de una mezcla de rayos X, tanto duros como blandos. Esto implica que esos fotones pueden penetrar profundamente en tu cuerpo, calentando tus órganos internos y, además, ionizando tu ADN, lo que provocaría daños irreversibles antes de que siquiera comiencen a quemarte. Al reflexionar me doy cuenta de que comencé diciendo, hay una buena noticia. No sé por qué lo hice. En serio, no pases un nanosegundo dentro del Sol. En la mitología griega, Ícaro voló demasiado cerca del Sol, y el calor derritió sus alas, provocando su caída fatal. Es cierto que la temperatura aumenta a medida que te acercas al Sol, pero es importante recordar que temperatura y calor no son lo mismo. El derretimiento o cualquier cambio de fase de un material requiere una cantidad específica de energía térmica por kilogramo. La cantidad de calor absorbido depende tanto de la temperatura como del tiempo que estés expuesto a ella. Lo que nos recuerda la historia de Ícaro,
es que sus alas no se derritieron solo por acercarse demasiado al sol, sino porque permaneció allí demasiado tiempo. Si solo te acercaras brevemente, en pequeños saltos, podrías llegar a cualquier parte sin problema. En la superficie del Sol, no solo la temperatura es un problema, sino también la radiación. El Sol emite una gran cantidad de radiación ultravioleta, rayos X y otras partículas subatómicas, como protones. Si estuvieras allí, estarías expuesto a estos peligros, los cuales pueden causar daño celular, envejecimiento prematuro y, a largo plazo, cáncer. Es por esto que nuestro planeta tiene una capa protectora. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra nos protegen de la mayor parte de esta radiación, algo que no tendrías al estar directamente en la superficie del Sol. Es interesante pensar por qué, incluso con toda nuestra tecnología avanzada, los astronautas no viajan al Sol. Los satélites que estudiamos el Sol, como el Parker Solar Probe, no se acercan demasiado. Estos dispositivos van más cerca del Sol que cualquier otra nave, pero aún están mucho más lejos de lo que cualquier humano podría soportar. Las temperaturas y la radiación son solo algunos de los factores que lo hacen completamente peligroso. Sin una protección adecuada, no podrías sobrevivir ni un segundo en esas condiciones extremas. Si el Sol es tan caliente, ¿por qué no nos quemamos solo con mirarlo? Aunque la superficie del Sol es extremadamente caliente, su luz no nos quema en la misma medida. La razón está en la atmósfera de la Tierra, que filtra y difunde la luz antes de que llegue a nosotros. Además, la luz visible no tiene suficiente energía para causar daños instantáneos, a diferencia de los rayos X o la radiación ultravioleta, que son más peligrosos pero están bloqueados por la atmósfera. Sin esta capa protectora, como mencionamos antes, estaríamos expuestos a una gran cantidad de peligros. El Sol es una fuente increíblemente poderosa de energía. Cada día, la Tierra recibe más energía solar de la que todos los seres humanos hemos consumido en toda nuestra historia. Si pudiéramos aprovechar siquiera una fracción de esta energía, podríamos resolver muchas de nuestras necesidades energéticas a nivel global. Pero para poder aprovechar esta energía sin ponernos en peligro, necesitamos tecnologías como paneles solares, que convierten la luz solar en energía útil sin que nos expongamos a los peligros de estar cerca del Sol. El Sol no solo es importante por su calor y luz, sino también por su gravedad. La enorme masa del Sol mantiene a todos los planetas, incluyendo la Tierra, en sus órbitas. Si alguna vez llegamos a viajar al Sol, no solo tendríamos que enfrentarnos al calor extremo, sino también a su poderosa gravedad. A medida que te acercas al Sol, la fuerza gravitacional aumentaría y afectaría gravemente tus movimientos. De hecho, te sería casi imposible escapar de esa atracción sin el uso de una nave espacial muy avanzada. En resumen, aunque la idea de un viaje instantáneo al Sol pueda sonar emocionante, la realidad es que es completamente inviable. Desde la radiación extrema, la temperatura letal, hasta la energía y gravedad implacables, no hay forma de sobrevivir en la superficie del Sol. El Sol, en toda su magnificencia, es una de las fuerzas más poderosas y peligrosas del universo. Sin embargo, gracias a la tecnología y al conocimiento que hemos desarrollado, podemos seguir aprendiendo de él sin arriesgar nuestras vidas. Así que, la próxima vez que pienses en viajar al Sol, recuerda que lo mejor es disfrutarlo desde lejos y seguir explorando el universo de manera más segura.